Hola y bienvenidos a la historia de Roma, episodio 20A, la Primera Guerra Púnica. Para prepararnos para este episodio y retomar los temas de la última vez, me gustaría comenzar con una extensa cita de la obra Las Guerras Púnicas de Sir Nigel Bagnall, que resume los eventos que llevaron a la Primera Guerra Púnica con perfecta brevedad. Una pandilla de mercenarios convertidos en bandidos tomaron Mesana para explotar a su gente y sus recursos naturales en su propio beneficio. Ante la amenaza de caer bajo el dominio de Hierón de Siracusa y perder su condición privilegiada, los mamertinos buscaron la ayuda de los cartagineses. Encontrando pronto ese trato insatisfactorio, invitaron a que los romanos los ayudaran. Los romanos habían recientemente recobrado el control de una de sus ciudades, Rhegium, de una banda similar de aventureros, que consideraban tan reprensibles que fueron llevados a Roma para ejecutarlos públicamente. Pero a pesar de esto, aceptaron la invitación de los mamertinos y ocuparon Mesana. La tentación de tener un pie en Sicilia y asegurar el estrecho ante la falta de preparación cartaginesa claramente superó toda consideración moral. Era un ejemplo claro de oportunismo. Aunque subestimaron las consecuencias, los romanos tenían el músculo y lo usaron. En el 264 a.C., los romanos despacharon a uno de sus cónsules de ese año, Apio Claudio, junto con 2 legiones hacia Sicilia, entendiendo que rápidamente asegurarían la ciudad de Mesana en la esquina noreste de la isla, y luego tomarían todo el territorio que pudieran. Claudio había sido un vocal partidario de invadir Sicilia, y seguro se estaba relamiendo pensando en las riquezas y glorias que estaba a punto de ganarse. Logró evadir a la flota cartaginesa que estaba estacionada en el estrecho entre Sicilia e Italia, y marchó las 2 legiones hacia Mesana, donde se unió a la pequeña fuerza expedicionaria liderada por su primo que ya había tomado la ciudad para Roma. Al llegar, Claudio comenzó a fortificar su posición, sabiendo que a pesar de sus proclamas de fácil victoria ante el Senado, los siracusanos que controlaban la porción sureste de la isla y los cartagineses que controlaban la mitad oeste no dejarían que Roma simplemente entrara en sus tierras sin pelea. No tuvo que esperar para que los 2 principales poderes establecidos de la isla reaccionaran. Al escuchar las noticias de la llegada de los romanos a Sicilia, Cartago inmediatamente llegó a un trato con Hierón, rey de Siracusa, y realizaron un esfuerzo conjunto para echar a estos intrusos. Hierón llevó sus ejércitos al norte desde Siracusa, y los cartagineses marcharon desde sus fortalezas en el oeste de la isla. Se encontraron en Mesana y se prepararon para asediar la ciudad. Claudio estaba superado en números por los 2 ejércitos, pero mientras veía cómo sus oponentes alzaban su campamento, era obvio que no habían coordinado sus fuerzas. Tomando la iniciativa, Claudio atacó primero las fuerzas de Hierón, expulsándolos con poca dificultad. Hierón no tenía mucho incentivo para resistirse duramente a los romanos. Su tratado con su antiguo némesis, Cartago, era algo más bien nominal en el mejor de los casos, como quien dice, bueno, si vas a luchar contra los romanos está bien, te cuido la espalda. Pero no tenía intención de liderar el ataque. Así que soportando el grueso de la ofensiva romana, con los cartagineses simplemente observando, Hierón decidió prudentemente retirarse. Era mejor dejar que los romanos y cartagineses se dieran con todo que comprometerse demasiado y arriesgar a perder su reino si es que los romanos emergían victoriosos y querían buscar venganza. La rapidez de la derrota de Hierón permitió que Claudio girara a su ejército y atacara inmediatamente a los cartagineses. En el primer choque entre estos 2 grandes poderes, Roma los aventajó, y los cartagineses fueron forzados a retirarse, pero fue una ordenada retirada táctica, no una caótica huida de clara derrota. Los victoriosos romanos siguieron su triunfo marchando al sur a Siracusa. Claudio sabía que era esencial neutralizar a esta poderosa ciudad-estado griega, y después de la pobre actuación de Hierón en las afueras de Mesana, Claudio estaba seguro de que podía asustar al rey para que firmara un acuerdo, y así al menos asegurar su neutralidad en la pelea que vendría contra los cartagineses.
Claudio preparó el asedio de la ciudad, pero lo más probable es que esta operación fuera puro teatro. 2 legiones sin apoyo naval no eran ni de lejos suficientes para tomar una ciudad tan fuerte como Siracusa, pero Claudio esperaba que Hierón se decidiera a negociar. Aunque en sí no tenía ningún deseo real de pelear contra los romanos, y sí tenía toda razón para aliarse con ellos, el rey de Siracusa no podía capitular ante unos pocos miles de soldados que quizás se podían retirar en invierno para luego jamás volver. Así que Hierón permaneció seguro en su ciudad, se rehusó a negociar y esperó a que los romanos se retiraran. Sabiendo que las legiones a la intemperie eran vulnerables a un ataque cartaginés, Claudio se decepcionó mucho ante la inflexibilidad de Hierón y marchó sus legiones de vuelta a Mesana, donde pasarían el invierno. Al año siguiente, el 263 a.C., los romanos decidieron comprometerse completamente con la invasión a Sicilia. La operación del año anterior había sido esencialmente una campaña privada librada por Apio Claudio. Él mismo había reunido a las 2 legiones y conducido la campaña sin diálogo con el Senado. Pero ahora lo que fue una aventura personal autorizada por el Senado se convertiría en política de Estado. Reconociendo que el camino rápido a una victoria en Sicilia había sido solo un espejismo, el Senado ahora planeaba una estrategia general a largo plazo. El primer paso era eliminar la amenaza de Hierón. Si Siracusa no podía ser una aliada, al menos tendría que quedar fuera de la pelea. Con esto en mente, ambos cónsules del año, cada uno comandando 2 legiones, fueron enviados a Sicilia con instrucciones de marchar a Siracusa y llevar a Hierón a la mesa de negociaciones. Mientras las 4 legiones iban al sur desde Mesana, por ahora la base romana en la isla, atacaron a los pueblos aliados con Siracusa. Ninguna de esas ciudades era rival para Roma, y luego de obligar a un par a capitular por medio de las armas, el resto se rindió sin pelear. Cuando los romanos llegaron a las puertas de Siracusa, esta vez tenían mejores cartas en la mano que la fuerza fingida que tenía Claudio el año anterior. Aislado, sin sus líneas de provisiones y enfrentando a 4 legiones enteras, el siempre práctico Hierón aceptó negociar sus términos con los cónsules. El rey estaba deleitado con lo que los romanos ofrecían. Podía conservar su reino intacto e incluso ganar control de algunas ciudades adicionales, a cambio de ayudar a Roma en su inminente lucha contra Cartago. Hierón aceptó sin dudar. Hacía mucho quería que los norafricanos fueran expulsados de la isla, y los romanos tenían muy buena chance de lograrlo. Además, si ayudaba a los romanos ahora, se aseguraría la integridad territorial de su reino, que incluso la neutralidad lo podía llevar a perder si es que Roma ganaba sin su ayuda. Siempre estaba la posibilidad de que los romanos se volvieran contra él, pero eso sería una preocupación para otro día. Por ahora se comprometía por completo con Roma. Al fin, los romanos no renegaron de su trato, y Hierón pudo conservar su reino siciliano indemne. La alianza entre Hierón y Roma duraría por 50 años, hasta que el viejo rey muriera en el 215 a.C., y probaría ser algo esencial mientras los romanos transicionaban de un imperio italiano a un imperio mediterráneo. Podría decirse que Hierón fue la comadrona del nacimiento del gran imperio romano, manteniéndose a su lado mientras luchaba décadas de guerras contra Cartago y ofreciéndoles ayuda y confort después de cada revés. Sin el apoyo de Hierón, los romanos nunca podrían haber llegado a hacer todo lo que hicieron, y el rey fue recompensado con la indisputable soberanía de su reino. Hay una lección implícita en el pacto con Hierón, que los romanos siguieron con mucho éxito e ignoraron bajo su propio riesgo, que puede ser resumida en una especie de aforismo. Se puede atraer a más abejas con miel que con vinagre. El camino de Roma hacia un imperio global fue facilitado cuando adoptaban una posición honorable y generosa, y se complicaba cuando actuaban de forma engañosa y cruel. Eran capaces de ambas cosas, pero con Hierón dieron en el blanco.
pero en su intento de ganarse al resto de Sicilia demostraron mucha menos sabiduría, y alargaron el conflicto mucho más de lo necesario al hacer que ciudades enteras se pasaran al bando cartaginés debido a accesos de exagerada brutalidad, como fue en el caso del saqueo de Agrigento. Para el 262 a.C., luego de asegurarse la alianza con Hierón, los romanos ahora eran libres de continuar su guerra con Cartago. Los cartagineses estaban reuniendo un ejército mercenario en Agrigento, una ciudad griega en la costa sur de Sicilia, que estaba tanto cultural como geográficamente dispuesta a una alianza con Cartago. Los romanos no querían que esa fuerza se esparciera por la isla, más allá de su puerto de entrada, y formaron un ejército de 40.000 para rodear a la ciudad. A pesar de persistentes escaramuzas, los romanos lograron construir un muro doble alrededor de la ciudad, uno que miraba para adentro, encerrando al ejército cartaginés, y una cara que miraba hacia el exterior, para prevenir que ninguna fuerza llegara en auxilio de Agrigento. Esta era una estrategia riesgosa, ya que los romanos mismos eran vulnerables a un asedio. Los cartagineses, reconociendo esta debilidad, reenfocaron sus tropas que llegaban hacia un puerto cercano y decidieron explotar la situación, asediando a quienes asediaban. El sitio romano de Agrigento fue la primera oportunidad para que la nueva amistad con Hierón diera sus frutos. El rey de Siracusa no reparó en gastos para mantener al ejército romano, ahora atrapado entre dos muros, bien aprovisionado. El comandante cartaginés de la fuerza auxiliadora tenía toda la intención de simplemente matar de hambre a los romanos, ya que sus propias tropas eran inexpertas e indisciplinadas. Pero al no poder cortar las líneas de provisiones romanas, y reconociendo que la situación dentro de Agrigento se tornaba desesperada, decidió arriesgarse a una confrontación abierta. Desafió a los romanos a salir y pelear, y el reto fue aceptado. La batalla resultante duró todo el día, pero al final, como el comandante cartaginés temía, la experiencia y la disciplina de los romanos fue decisiva, y los cartagineses fueron derrotados. Como secuela de la batalla, esa misma disciplina se rompió en cuanto los soldados romanos se encontraron saqueando absolutamente todo. La tropa cartaginesa atrapada dentro de Agrigento pudo escaparse de la ciudad, y no fue hasta que la última compañía de soldados cartagineses se retiraba que los romanos no notaron su escape. Las legiones brevemente intentaron perseguirlos, pero entonces se dieron cuenta que, con el enemigo fuera, Agrigento estaba lista para ser tomada. Los soldados se voltearon y cargaron contra la ciudad que habían pasado meses asediando. En su codicia de riquezas se desató el infierno, y no hubo distinción entre civiles y combatientes. Mujeres y niños fueron masacrados junto a los hombres, y la ciudad fue vaciada de todos sus bienes. Los comandantes, aprobaran o no este horror, lo justificaron después con la vieja excusa de hacer de Agrigento un ejemplo y así enseñarle a los aliados de Cartago una lección sobre las consecuencias de resistirse a Roma. Lástima que la única lección que aprendieron los aliados de Cartago fue que los romanos eran unos bárbaros sádicos que tenían que ser destruidos a todo precio. El saqueo de Agrigento no sirvió para disuadirlos de resistirse, y de hecho fue el motivo de esa resistencia. Un triunfo más humanitario hubiera convencido al resto de Sicilia de que no tenían nada que temer de los romanos. Pero al fin, esa dosis de vinagre en Agrigento no atrajo a las abejas. Después de la toma de Agrigento, los romanos ya controlaban 2/3 de Sicilia, pero los fuertes cartagineses en la costa occidental eran impenetrables. Sus muros eran casi imposibles de romper, y un asedio prolongado era inviable mientras las ciudades pudieran ser aprovisionadas por mar. Era este el mismo dilema que los espartanos enfrentaron durante la guerra del Peloponeso. La falange espartana no podía ser vencida en suelo firme, pero los atenienses dominaban las aguas. Ningún lado se arriesgaba a la derrota total al desafiar al otro en su propio campo,
Pero después de 30 años de idas y vueltas, los espartanos decidieron enfrentar el problema y construyeron una flota para competir. Una decisiva victoria espartana en el mar logró poner fin a esta extensa guerra. En la primera guerra púnica, los romanos dominaban en tierra, pero los cartagineses controlaban las aguas. Así que con la típica confianza y audacia romana, decidieron seguir el ejemplo espartano y llevar la pelea al campo enemigo. Mientras Apio Claudio cruzaba hacia Mesana, una nave cartaginesa había cargado muy agresivamente y terminó en una playa de la costa italiana. Los ingenieros romanos estudiaron esa nave y en el 261 a.C., el Senado decidió dar los primeros pasos en un mundo que desconocían, ordenando construir una flota basada en el diseño cartaginés. Los romanos no sabían mucho de construir naves o de náutica, pero en 2 meses construyeron 120 naves y reunieron las 30.000 personas necesarias para tripularlas, entrenándolos en técnicas de remar en la playa mientras completaban los barcos. Con una mínima práctica real en el mar, la flota salió a desafiar la supremacía naval cartaginesa. ¿Qué tan difícil podía ser? Encabezando la nueva flota estaba Cornelio Escipión, el primer Escipión que aparece en nuestra narración, y les aseguro que no será el último. Este antepasado de 2 de los más grandes generales de la historia romana no empezó haciendo el nombre famoso por buenos motivos. Escipión lideró un escuadrón de 17 naves hacia Mesana para asegurarse que no había presencia cartaginesa en el área. La flota principal debía seguirlo unos días después, bajo el capaz mando del compañero consular de Escipión, Cayo Duilio. Pero Escipión fue ambicioso y decidió atacar a una pequeña ciudad costera mientras esperaba al resto de la flota. Los cartagineses captaron que los romanos estaban lanzando su propia armada y decidieron ir a verla ellos mismos, sabiendo que serviría al menos para reírse un poco. Vieron muy entretenidos cómo Escipión guiaba tontamente a toda su flota en una bahía en la que los cartagineses podían fácilmente atraparlos. Con la llegada de la noche, los cartagineses hicieron exactamente eso. Y por la mañana, la pequeña flota de Escipión estaba embolsada por una fuerza cartaginesa mucho más grande. Mientras los cartaginenses avanzaban, los inexpertos marinos romanos perdieron sus cabales y abandonaron las naves. Todos los 17 barcos se perdieron, y Escipión mismo fue tomado como prisionero. La torpeza de Escipión le ganó el famoso sobrenombre de Asina, que podríamos traducir como el burro. Escipión Asina, como es recordado por la historia, luego sería entregado en un intercambio de prisioneros, y continuaría su carrera política, pero nunca se desharía de la memoria de presidir la primera batalla naval de Roma y, por su culpa, el primer desastre naval de Roma. El colega de Escipión Asina se manejó mucho mejor. El comandante naval cartaginés, confiado de que toda victoria sería así de fácil, salió en busca del resto de la flota romana. Rodeando la costa norte de Sicilia, los 50 barcos cartagineses embistieron al centenar de naves romanas, y esta vez los romanos aguantaron. La flota cartaginesa fue prontamente rechazada, y tuvo suerte de escapar sin pérdidas más grandes de las que tuvieron. Después de estas 2 escaramuzas, ya estaba dispuesto el escenario para la primera completa batalla naval de la guerra. Los cartagineses enviaron 145 naves para encarar a los romanos, que para este punto tenían una flota de 130 ancladas en la costa norte de la isla, cerca del pueblo de Milas. Cartago quería usar sus superiores habilidades náuticas para devastar a los romanos y ponerlos en su lugar, es decir, en tierra. Pero los romanos tenían un arma secreta. Sabían que no eran enemigos para la experiencia marítima de Cartago, así que diseñaron una forma de equiparar el terreno y convertir la lucha en una pelea de infantería, pero sobre el agua. La táctica estándar de las batallas navales en la antigüedad era el sutil y refinado arte de embestir. Una nave intentaba apuntarse y dirigirse a toda velocidad contra el costado de una nave enemiga,
y chocar contra ella usando su proa acorazada, para hundir al oponente o al menos dejarlo fuera de combate. Los romanos no tenían la habilidad como para competir en ese nivel, así que desarrollaron un mecanismo llamado Corvus, que funcionaba como un angosto puente levadizo. Cada nave romana tenía una columna de madera operada con una polea montada sobre su proa. Atada a la polea había una plancha estrecha con un gran colmillo metálico en su parte inferior. Cuando los romanos se acercaban lo suficiente a una nave enemiga, soltaban el Corvus, que chocaba contra la cubierta rival e inmovilizaba a esa nave. Los romanos usaban el Corvus como un puente, corrían a la otra nave y luchaban contra los marineros cartagineses mano a mano, la clase de pelea en la que los romanos despuntaban. En Milas, el Corvus fue usado con gran efecto, y una partida adelantada de 30 barcos cartaginenses fueron todos atrapados bajo sus garras. El resto de los navíos cartagineses, que venían pisándole los talones, vieron lo que pasaba con la vanguardia e intentaron evadirse, pero otros 20 más cayeron de todas formas. Así como si nada, los cartagineses perdieron un tercio de su flota. Habiendo tomado a los cartagineses por sorpresa con su nuevo juguete, Roma ganó su primera gran batalla naval. Pero el Corvus nunca volvió a tener tanto efecto. Los cartagineses pronto aprendieron a esquivar esta trampa, y una vez que el arma secreta ya no era secreta, su efectividad disminuyó. Por los próximos 4 años, la Primera Guerra Púnica se convirtió en una lenta sucesión de intermitentes e indecisas batallas en tierra y mar. Los romanos desviaron fuerzas de Sicilia en un intento de expulsar a los cartagineses de las islas de Cerdeña y Córcega, que ellos usaban como base para acosar la costa italiana. Roma no realizó ningún esfuerzo serio por expulsar a los cartagineses de sus fortalezas en la costa oeste de Sicilia, y los cartagineses se contentaban por ahora en mantener las posesiones que tenían, incapaces de reunir una fuerza lo suficientemente grande como para terminar con la ahora permanente presencia romana en la isla. Pero en el 255 a.C., el Senado decidió que su incoherente e indefinida estrategia de desparramar fuerzas en múltiples islas los dejarían con una guerra eterna, e iniciaron una estrategia mucho más audaz que cambiaría toda la dinámica de la guerra. Invadirían el norte de África. Para esta misión, los romanos construyeron una flota masiva de 330 naves, con 200 naves de guerra y 80 barcos de transporte de tropa para llevar las legiones hasta África. Una vez allí, la infantería desembarcaría, marcharía sobre la mismísima Cartago y pondría fin a la guerra de una vez por todas. Ese era al menos el plan, ¿no? El Senado cartaginés estaba alarmado ante lo que claramente pensaban hacer los romanos, y ordenó a su propia flota para que interceptara la fuerza invasora antes de que zarpara de Sicilia. La flota cartaginesa esperó a que los romanos abordaran sus 80 naves de transporte, que tenían que luego ser remolcadas detrás de las naves de guerra. Los cartagineses sabían que no hacía falta que ganaran la batalla para terminar con la amenaza de la invasión. Solo tenían que hundir las naves de transporte. Sin fuerza invasora, no habría invasión. Las dos fuerzas se encontraron a la sombra del monte Cnomo, en la costa sur de Sicilia. Si creemos en las fuentes antiguas, la batalla de Cnomo fue una de las batallas navales más grandes de toda la historia del mundo, con algo de 600 barcos y unos 200.000 marineros y soldados participando en ella. Los romanos se pusieron en una bien planeada formación triangular, posicionando los transportes en la base del triángulo para mejor protección. Pero los cartagineses lograron atraer a las naves que encabezaban el triángulo fuera de la formación, fingiendo una retirada. Las naves que lideraban esa cuña persiguieron a los cartagineses, y las líneas posteriores de los romanos no podían seguirlos. Con el éxito de esta treta,
Los cartagineses dieron media vuelta y enfrentaron a los romanos de avanzada, dejando a los transportes a merced de otro escuadrón de naves cartaginesas. Pero a pesar de estas maniobras, los cartagineses no pudieron completar el plan, y la línea romana que remolcaba los transportes pudo defenderse del ataque. Las naves romanas de vanguardia superaron a sus oponentes y pudieron volver para auxiliar a la línea trasera. Al final del día, la flota romana estaba en buena parte intacta. Los cartagineses no habían hecho más que retrasar la invasión, y luego de que los romanos repararan las naves dañadas, otra vez se pusieron en camino, pero esta vez sin encontrar resistencia. Los cartagineses se retiraron a su ciudad madre, preparándose para defenderse de la invasión romana. La dinámica de la guerra estaba a punto de cambiar, mientras las tropas romanas ponían pie en África por primera, y les puedo asegurar, no por última vez. La próxima semana, los romanos encuentran a un ejército cartaginés revitalizado, bajo el brillante liderazgo de un comandante espartano llamado Santipo. A pesar de su excelencia como general, Roma estará a un pelo de ganar la guerra, pero un ego desmedido destruirá la oportunidad, forzando la guerra de nuevo hacia Sicilia, donde Cartago libraría una guerra de guerrillas por una década en contra de la inevitable marea de la dominación romana. En los años finales de la guerra, un joven niño cartaginés jurará su odio eterno a Roma, iniciando el camino que lo convertiría en el monstruo número 1 de las pesadillas romanas, Aníbal.